Inversión completamente exenta de impuestos, donde no vas a pagar un peso sobre las ganancias que tengas en esta estrategia y sin importar el límite. Así estés invirtiendo 10,000, 100,000, 1,000,000, 10 millones, es exenta. Y es que esta estrategia es muy relevante, sobre todo en inversiones y planes con estrategias a muchos años. No será lo mismo pagar impuestos por una inversión de unos cuantos meses a un plan donde estuviste ahorrando, invirtiendo durante muchos años y cuando llegue el momento de retirar los recursos, llegue una fuerte suma de impuestos. Hoy te hablaré de cómo funciona este plan de inversión exento de impuestos y facultado en la ley bajo el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y este tipo de planes, aunque se pueden utilizar para diferentes objetivos, es muchas veces utilizado como un esquema de retiro. Y es que en la ley hay dos artículos muy particulares, uno es el 93, otro es el 151, que hablan de beneficios fiscales, de ventajas para el inversionista, el ahorrador. Y como te puedes dar cuenta, los dos marcan edades muy particulares. Uno es a los 60 años y el otro a los 65. Hoy vamos a hablar del artículo de la estrategia con enfoque a los 60 años. Y es que existen varias estrategias que uno puede usar para su retiro. Están las Afores, los planes personales de retiro, PPRs, que esos son bajo el artículo 151, pero hoy te voy a hablar de esta tercera estrategia que pocos conocen. Yo la llevo utilizando varios años y se me hace un complemento muy interesante. Puedes tener incluso las tres estrategias. Y otra ventaja de la estrategia que hablaremos el día de hoy es que es compatible con muchos regímenes fiscales, es decir, de cómo estés dado de alta en el SAT. Puedes perfectamente beneficiarte de esta estrategia, el artículo 93. Así estés en el esquema de sueldos y salarios, trabajes por honorarios, actividad empresarial, ganes por arrendamiento, por reciclo, plataformas digitales. Mientras que los PPR son compatibles con varios esquemas, aunque hay algunos que no son tan compatibles como el esquema de reciclo. Y para pronto, ¿cómo funciona? ¿Qué dice la ley? La verdad es que este esquema es muy sencillo de entender. Tú abres un plan en determinado momento cuando estés listo para comenzar una inversión de este estilo. Hay que asegurarnos que el producto está tipificado bajo este artículo, porque el hecho de que tú tengas una inversión y la mantengas hasta los 60 años no en automático ya lo convierte en el artículo 93. Tienes que ir a una institución financiera regulada y pedir esta estrategia. El mismo producto debe de estar registrado y dado de alta bajo estas reglas. Y de forma resumida y para pronto vas a ir aportando al plan. Hay diferentes esquemas de inversiones, ahorita lo tocamos, pero cuando llegue el momento de retirar los recursos, siempre y cuando tú los retires después de los 60 años, puedes retirarlo en una sola exhibición, en varias, que continúe invirtiéndose hasta el futuro, va a ser exento de impuestos. Y es que este artículo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es un documento muy extenso donde se habla de los impuestos que hay que pagar, incluyendo inversiones, pues menciona ciertas excepciones donde no se va a pagar este impuesto. Eso sí, hay que cumplir dos requisitos. Uno ya lo mencionaba, lo de los 60 años, y el otro al menos tener 5 años de haber contratado este plan. Y aquí está la fracción que es relevante, número 21. No se va a pagar el impuesto sobre la renta, sobre las cantidades que otorgan las instituciones, ya sea la persona que está contratando esta estructura o sus beneficiarios, cuando se llegue a la edad de 60 años y además hubieran transcurrido al menos 5 años desde la fecha de contratación. Y como te mencionaba, alguien puede tener este plan, retirar los recursos a los 60 años o que continúe invirtiéndose más años, que siga creciendo y retirarlo cuando lo decida, siempre y cuando haya cumplido con estas reglas. Ahora, déjame contarte yo en lo personal cómo lo utilizo. Yo de hecho tengo dos estrategias de retiro. Por un lado, un PPR, un plan de retiro, ese funciona de manera distinta con el objetivo de los 65 años, pero también contraté este plan artículo 93 con objetivo a los 60. Y de ese modo tener dos objetivos de retiro. A los 60 y ese recurso me va a servir de los 60 a los 64 años y luego llegar al recurso del plan de retiro para los 65 en adelante. Por eso te compartía este esquema, primero a los 60, luego a los 65 y así llegan en dos momentos el recurso. Y si alguien dice, no, Manolo, es que yo no estoy buscando un PPR a los 65 años, yo ya tengo algún otro esquema de retiro, bueno, este puede ser un complemento. Te puedes ir solamente por esta estrategia del plan 93. Y revisemos más dudas frecuentes, por ejemplo, en qué invierte
¿O qué pasa si retiramos los recursos antes de los 60 años? ¿Cuánto se paga de impuesto? Y también te anticipo que todo esto lo explicamos con mucho mayor detalle en las sesiones uno a uno que tenemos. Te recuerdo, y aquí te voy a dejar la liga y también la voy a dejar en la descripción o en los comentarios, que tenemos consultorías personalizadas para revisar esquemas regulados de retiro. Por ejemplo, el artículo 93, también de los planes de retiro, planes educativos. Tenemos diferentes esquemas que podemos revisar tu caso y eso te lo voy a dejar aquí la liga y en los comentarios. Ahorita lo vemos de manera general, pero si quieres algo personalizado, ahí se puede revisar. Vamos a comenzar con las preguntas frecuentes. Una que es muy válida es: ¿qué otra diferencia hay con los planes de retiro que son a los 65 años y bajo otro artículo de la ley? Puede haber varias, hoy no me voy a meter a mucho detalle en los planes de retiro, pero en el caso de los planes de retiro a los 65 años del otro producto, hay ciertas reglas de límites, tanto en la deducción de impuestos como en la exención. En los planes de retiro máximo se puede deducir el 10% de los ingresos anuales para obtener cierto beneficio fiscal del SAT, que es obtener una posible devolución de impuestos. Entonces tiene un tope anual, mientras que en el plan 93 es mucho más abierto. Prácticamente tú puedes abrir tu plan 93, empezar a ahorrar, invertir con la cantidad que tus finanzas lo permitan y que sea para tu objetivo de esta estrategia, y siempre y cuando cumpla la regla de los 60 años, de los 5 años de haber contratado el plan, pues tú puedes meter más dinero y tener el beneficio de la exención de impuestos. Ahora, este producto incluso sirve para planificación de varias generaciones, para un tema de herencias. Esto porque la ley también contempló a los beneficiarios. Cuando tú abres un plan de estos, designas beneficiarios. Puede ser uno, pueden ser varios, diferentes porcentajes. Y como veíamos en la ley, también están incluidos los beneficiarios en caso de que se llegue a faltar después de los 60 en algún momento dado, el recurso pasa a los beneficiarios de manera exenta. Entonces alguien puede tener este plan, llega a los 60, comienza a retirar recursos, empieza a gastarlo, empieza el momento de la desinversión, pero un restante sigue invirtiéndose, sigue generando rendimientos, y en algún momento este dinero puede pasar exento. Ahora, ¿por qué es una estrategia que me gusta? En muchas inversiones, como ya lo mencionaba, se pagan impuestos. Si inviertes en CETES directo, inviertes en bancos, vas a pagar impuestos. De hecho, esto seguramente ya lo has vivido. Se hace una retención de manera automatizada, una retención provisional, que este año es del 0.90% del capital invertido. Cada año cambia, pero te hacen esta retención directamente el banco, directamente CETES directo. Entonces, cuando se empiezan a juntar cantidades fuertes, ya empiezas a recibir más intereses, más ganancia, pues empieza a ser relevante. Y eso que este ejercicio que estamos viendo aquí en pantalla de alguien que ganó 72,500 pesos aproximados en su inversión, pues hubo una retención de casi 9,000. Eso en un año particular. Imagínate ya un plan que es de aquí a los 60. De hecho, en CETES Directo, por mencionar un ejemplo, y en muchas otras plataformas hay calculadoras como esta y te dicen: este es el impuesto que se te va a retener. O por ejemplo, si inviertes en la bolsa de valores, que en estos planes también se puede invertir en la bolsa, pero si tú directamente adquieres los productos de la bolsa, pero sin un plan 93, la regla es muy sencilla. Si inviertes en ETFs, si inviertes en acciones, 10% de impuestos sobre las ganancias. Entonces, en un ejercicio simple, alguien que diga: oye, es que acumulé de ganancias 3 millones de pesos a lo largo de varios años, pues el 10% estaríamos hablando de 300,000. Hablando en términos netos, aplica el 10% sobre las ganancias reales. Y todo esto que te estoy platicando también está en la ley del impuesto sobre la renta, habla en el apartado justo de bolsa de valores. Además de los dividendos, que ahí el impuesto suele ser mucho más fuerte, va a depender mucho si tienes acciones nacionales, internacionales, pero hay una carga también relevante. Y en estos planes, bajo los mismos instrumentos, pero que esté tipificado bajo el artículo 93, siempre y cuando se cumplan los requisitos que hemos platicado, es exento de impuestos. Siguiendo el ejercicio que veíamos de alguien que ha acumulado una cantidad importante, pues ahí sería de manera directa. Ahora, otra pregunta: ¿estos planes te permiten retirar los recursos de manera anticipada? La respuesta concreta es: va a depender mucho de dónde hayas abierto este plan bajo el artículo 93. Por ejemplo, el plan que yo tengo sí te permite hacer retiros anticipados, aunque siempre aclaro que el objetivo es que el recurso se quede a los 60 o después para obtener el beneficio fiscal. De otro modo, sí te cobrarán impuestos. En este caso sería igual sobre las ganancias, no sobre el total que se retire, y del 20% igual en términos reales, es decir, después de descontar la inflación. Siempre me gusta hacer esta aclaración en todas las personas que les damos este tipo de asesorías en las sesiones personalizadas que te comentaba, decirles: existen posibilidades,
pero para sacarle más beneficio a la estrategia, usarla para lo que fue creado, como un esquema de retiro después de los 60 años, aunque hay posibilidades. En cuanto a las inversiones disponibles, hay de muchos estilos diferentes. Yo en lo personal, para mis esquemas de retiro, ocupo mucho la bolsa de valores, la bolsa de Estados Unidos, por ejemplo, a través de una estrategia que siga el S&P 500, las 500 empresas más grandes de la bolsa de Estados Unidos. Aquí te dejo algunos logos y algunos nombres pues, de empresas bastante conocidas. También es posible una estrategia que siga el Nasdaq, que en lugar de 500, aquí son 100 empresas, el Nasdaq 100, muchas de estas empresas de corte tecnológico. Eso sí, este tipo de estrategias son volátiles. Por ejemplo, aquí el rendimiento histórico de los últimos años del S&P 500 puede haber años muy buenos, años neutrales, años incluso donde hay minusvalías. Pero bueno, aquí como no estoy retirando los recursos hasta mis 60 años, pues justo voy a ir acumulando a lo largo de los años. Pero claro, hay muchas otras estrategias, hay algunas más estables, hay algunas que combinan bolsa de valores con renta fija, estrategias estilo las que se obtienen en CETES directo, ese tipo de papeles gubernamentales, hay de muchos estilos y eso tú lo seleccionas y para eso también las sesiones personalizadas. Algo que hacemos en estas consultorías personalizadas es entregarte una proyección, porque cada caso va a ser distinto dependiendo cuál es el monto que se quiere ahorrar, bajo qué estrategia de inversión, hay varias cosas que se tienen que configurar. Por ejemplo, hablando de proyecciones, una de las variables más importantes hablando de proyecciones y esto en esta y en cualquier estrategia es la edad que se comienza. Por ejemplo, aquí dos personas invirtiendo 3,000 pesos al mes de aquí a los 60 años, utilizando una estrategia similar que les dé el mismo rendimiento, pero con 5 años de diferencia, uno empezó a los 30 y la otra persona a los 35, observa la proyección como cambia de cerca de 6 millones a 3.5. Y si continuamos con este ejemplo, se empieza a los 40, 45, va a cambiar drásticamente la proyección por el tiempo que se está trabajando en la estrategia. Pero a ver, no te abrumes, cualquier edad es buena para comenzar. Estos son algunos números, algunos ejemplos, pero si alguien empezó después, pues qué mejor que empiece a trabajar en un esquema de retiro. De hecho, como te decía, no vas a estar obligado a los 60 años a retirar todo y ya gastártelo, incluso puedes comenzar a utilizarlo. Se juntó una cantidad, aquí un ejemplo, alguien juntó 2 millones en sus 60. Oye, necesito una parte, pero puedes seguir trabajando durante más años, pues puedes seguir creciendo. Ay, sí, ya en ese momento cada quien tiene el control de cómo lo utiliza, ya sabiendo que va a ser exento, ya tú sabes si lo retiras en una parte, lo vas sacando mensualmente, retiras y lo mueves a otra inversión, ahí tú decides. Y digo, es algo que a mí en lo personal me ha funcionado, me siento tranquilo con esta estrategia dual. Como te comentaba, por un lado, objetivo 60 años bajo un plan del artículo 93, que lo voy a utilizar de los 60 a los 64 años. Y por otro lado, un plan de retiro, los PPR, que bajo el artículo 151 tiene otros beneficios y ese lo utilizaré después de los 65. Digo, es un ejemplo, probablemente en algún momento coexistan los dos planes, a los 68, a los 70, pues no haya consumido todo el artículo 93 y tenga los dos planes para mi retiro. Pues aquí tienes una alternativa adicional para complementar tu plan de retiro, para complementar tu Afore. Incluso te podemos explicar ventajas y consideraciones de estas combinaciones porque manejamos tanto los planes de retiro como planes bajo el artículo 93. Pero bueno, eso ya con todo gusto lo vemos en las sesiones personalizadas. Ahí apartas el día, la hora y revisamos tu caso. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. No olvides apoyar con tu manita arriba. Nos vemos en las sesiones personalizadas y en el próximo video. Hasta la próxima. Hagamos grandes las letras chiquitas de las finanzas. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.